Hola a todos, qué alegría saludarlos. Soy Jorge Castro, estás en el canal de Inspira. Bienvenidos a una nueva transmisión, a un nuevo programa. Gracias por acompañarnos. Estoy desarrollando una serie que hemos llamado Entre Páginas. Estoy motivándote a que puedas encontrar ese libro que te apasione, ese libro que complemente algo de lo que pueda estar sucediendo en tu vida, que le des la oportunidad a otras visiones respecto a escritores y gente que quizás ha llevado una trayectoria mayor respecto a algún área de tu vida que te pueda fortalecer, que te pueda guiar, que te pueda complementar, que te pueda ayudar y a motivarte especialmente a que te pierdas por una época, por un tiempo, entre las páginas, entre las páginas de algún libro que realmente enriquezca tu vida respecto a esa área que te sientes necesitado. Sin duda que no hay ninguno que pueda superar nuestra Biblia y que hay que perdernos entre sus páginas. Sin embargo, quiero motivarte a que seas una persona que ames especialmente la lectura. Y este día quiero hablarte de si Dios realmente cumple sus promesas. Como en una pregunta, ¿Dios cumple sus promesas? No sé cuántos de ustedes han hecho promesas vacías, pero yo mismo las he hecho y seguramente tú también. En ocasiones pensamos, por ejemplo, en una relación que tristemente es tóxica, no es beneficiosa en ningún sentido, y uno puede escuchar a la otra persona decir, yo no regreso con él, nunca más. Es más, en otras palabras podríamos escuchar como que no quiero volver a saber de ese tipo nunca más. O, en otras palabras, o en otro caso, en el sentido de las mujeres, podrían de las mujeres o los hombres respecto a las mujeres, podríamos decir, no, yo no quiero volver a saber de ella nunca, pero nunca más, ni me la nombres. Pero mira que al tiempo, al poco tiempo, otra vez vuelves a ver a esa pareja caminando juntos, otra vez vuelven a intentarlo y me refiero a aquellas ocasiones en las que nosotros muchas veces decimos que no vamos a hacer ciertas cosas, pero terminamos haciéndolas. Incluso a veces con nuestra alimentación. Nosotros mismos decimos de esto, uy, no, esto me cae mal, esto me cae muy pesado o es demasiado dulce, pero son promesas huecas, promesas vacías, porque volvemos otra vez, cedemos y caemos en la tentación. Pero mira que Dios es un Dios cumplidor de promesas. La palabra dice que si Él dice sí, es sí. Y si Él dice no, es no. Y es más, nos invita a nosotros que nuestro sí sea sí o nuestro no sea no. Porque si hay algo que destaca a Dios, es que cada una de sus promesas que Él ha puesto por escrito, realmente las cumple. Pero la pregunta es, ¿por qué yo a veces termino pensando que Dios no está cumpliendo las promesas que me hizo a mí? Y quiero leer este día la Biblia contigo en Mateo capítulo 4, versículo 1, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en esta versión bíblica que me encanta. Y quiero invitarte a que tú también te concentres un poco en el texto y de adrede te metas entre las páginas y quieras leer, porque muchas veces nosotros le huimos a eso, a la lectura. Y cuando sentimos que de pronto ya es un texto, dos, tres, como que, uy, ya solo déjamelo así un poquitico nomás. Pero la intención de esta nueva serie de charlas que te estoy compartiendo es que vuelvas a la lectura, si es que la has perdido, y motivarte a que te introduzcas en las páginas
y puedas ver qué extraes, qué esencia que hay ahí que se esconde y que puede beneficiarte a ti. Y dice entonces Mateo 4, versículo 1, así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Detengamos un momentico aquí. Tenemos a Jesús en un ayuno y al final dice que tenía mucha hambre y aparece en la cena. Entonces el enemigo y empieza a hacer un diálogo con él y a decirle que si él es realmente el Hijo de Dios, entonces podría ser lo siguiente. Y empieza a hablarle respecto a la Escritura, es decir, a la palabra de Dios. Lo que hace aquí el enemigo es textualmente decirle la palabra, es decir, que él es un conocedor de las Escrituras. Él recita la palabra. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 5. Después, el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Quiero seguir resaltando que en este diálogo que el enemigo hace, entonces el diablo literalmente dice la Escritura y dice, Él ordenará, y empieza a nombrarle la Escritura conforme está dicha. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen. Lo que está haciendo Jesús es responder también con las Escrituras: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Versículo 10. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Qué interesante es este diálogo, porque nos permite justamente ir a donde queremos ir a través de este mensaje, a través de esta palabra. Y es que muchas veces nosotros creemos que Dios no cumple sus promesas porque prácticamente no hemos profundizado en las promesas de Dios y las desconocemos. Como las desconocemos, entonces sentimos que hay algo que no se nos está cumpliendo. Muchas veces a nosotros nos ha sucedido cuando tenemos que hacer algún tipo de contrato que no nos damos cuenta de una letra muy pequeña, muy menuda que está ahí escrita y terminamos firmando algo sin ni siquiera haberlo leído, conocido, y después nos aterramos. Pues bien, mirándolo del otro lado, el sentido es que tú puedas conocer realmente qué es lo que dice toda la Escritura, qué es lo que dice la palabra de Dios, cuáles son sus promesas y a qué se está comprometiendo Dios contigo y también lo que Él está esperando de ti. Pero la primera razón por la cual terminamos nosotros dudando de si Dios cumple sus promesas o si Dios es un verdadero cumplidor de promesas es que
hemos perdido el querer conocer esas promesas. Nos hemos ido en ocasiones por las ramas, pero no hemos profundizado en el texto, en el contexto y en lo que está ahí adentro de esa escritura. Y eso es lo que me llama la atención de la escritura que acabamos de leer nosotros en la escena de Jesús. Porque el enemigo que conoce la escritura empieza a nombrársela, pero lo más interesante es que la manera en que Jesús lo refuta, lo enfrenta, es mostrándole un mayor conocimiento, no solamente de esa promesa o de esa escritura, sino una experiencia viva en él mismo de que esa promesa se cumplía al pie de la letra conforme Dios la había dicho en su propia vida. Entonces, por más que el enemigo la nombrara, había una mayor experiencia con esa promesa, había una mayor vivencia con esa promesa en Jesús, porque la conocía. Salir de ese desconocimiento es decidir profundizar en las escrituras, meterte entre las páginas, es amar leer, es querer inundarte de cada una de esas promesas, llenar tu cerebro de esas promesas, tus emociones, tu comportamiento y tus acciones sean afectadas directamente por el conocimiento de esa promesa. Ahora, lo segundo que quiero decirte es que el enemigo es un experto manipulador de las promesas. Y cuando utilizo la palabra manipulador, es porque literalmente manipula la promesa, el texto. Lo hace ver de la manera que a él le conviene. Y eso es lo que hace en el texto que nosotros estamos estudiando respecto a Jesús. Él le hace ver la escritura de una manera al punto que le dice: lánzate a ese vacío, lánzate desde esa cúspide y no hay problema que ángeles van a venir y te van a rescatar, como tentando una situación o poniendo en un estrecho a Dios para ver qué va a pasar si Dios realmente cumple sus promesas. Y es que como Él es un experto manipulador, puedes recordarlo cuando en la figura de la serpiente viene y tiene un diálogo con Eva y Eva le dice: no, porque Dios ha dicho que de ese árbol no comeremos. Pero el enemigo, que es astuto para engañar, para manipular, le dice a ella: quizás lo que puede suceder, parafraseando el momento, es, él le dice que si comes de ese fruto, puedes terminar convirtiéndote como en Dios. Y Él no quiere que tú seas como Él. Y la seduce de tal manera que ella termina accediendo. Noten la manipulación tan sagaz, tan sutil que tiene el enemigo. Te sientes a veces que las promesas de Dios no vienen y te abordan y te acompañan, y que Él cumple sus promesas porque estás permitiendo que el enemigo manipule esas promesas, o bien te haga dudar, o bien te haga tentar una situación para ver qué va a pasar. Quizás adquieres compromisos financieros, quizás adquieres, o mejor, entras en relaciones que probablemente tú mismo te sientes atraído, pero que estás totalmente convencido que no va a tener ningún destino, no va a tener ningún futuro, no va a tener ningún beneficio para tu vida, pero cedes frente a esa circunstancia, frente a esa tentación, y esperas que Dios venga de alguna manera a resolvértelo, pero tú mismo estás cediendo frente a ello. El desconocimiento de las promesas de Dios y la manipulación del enemigo, por otra parte, hace que te sientas estancado, te sientas frustrado, te sientas decepcionado y te sientas que no está Dios cumpliendo todo lo que Él te ha prometido.
Pero quiero cerrar diciéndote que cada una de las promesas de Dios, que antes que Él las hiciera, siempre Él ha sido, es y será más que suficiente. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Si Él algo te ha dicho, no solamente respecto a una situación específica en tu vida, sino a tu futuro, a tu llamado, a un negocio, a una relación, a la construcción de una familia, a algo que tiene que ver de manera puntual para tu vida, Dios es suficiente. Dios no está dependiendo ni del lugar, ni del tiempo, ni del espacio. Dios no está dependiendo de ver qué puede quitar a otro para poder darte a ti. Dios no está dependiendo de ver si el otro quizás tropieza y no suceden las cosas como él esperaba para poder él venir y resolverte a ti. No, Dios es más que suficiente. Nunca le faltarán recursos a Dios para cumplir sus promesas. Nunca Dios tendrá ausencia de algo como para no traer un milagro, una provisión, una sanidad, para traer una restauración, para traer una respuesta a tu vida. Dios es suficiente para cumplir sus promesas. Del punto donde en este momento te encuentres, quiero que te pongas o invitarte a ponerte en una posición literal como la hizo Jesús, porque eso me enamoró. No solamente reafirmó las promesas de Dios en su propia vida y se las clarificó de manera tajante al enemigo, sino lo mejor, lo hizo retroceder y lo hizo huir, lo hizo tener que irse. Y eso es literal lo que necesitamos que suceda en este momento. No pongas más en duda las promesas de Dios. Dios es un cumplidor de su palabra. Dios es un cumplidor de sus promesas. Y cuando te afirmas en sus promesas, ¿sabes qué es lo único que tiene que hacer el enemigo? Tiene que irse. Tiene que huir. Se tiene que alejar por completo de tu vida. Afírmate. Cimiéntate en las promesas de Dios. Que sus promesas sean inamovibles en tu vida. Hagamos una oración. Padre, tú nos das la alegría de saber que tú eres un perfecto cumplidor de promesas, cumplidor de tu palabra, que al pie de la letra de lo que está escrito en tu palabra entre tus páginas, hay un contrato inalterable de cumplimiento de tus promesas para con nosotros, para conmigo, para con cada persona que está viendo este video. En el nombre de Jesús, hacemos que cada palabra y cada promesa que está viva se haga específica para nuestra vida y nuestro vivir diario. Y que podamos disfrutar del cumplimiento de cada una de tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que te animo este día, te motivo de una manera especial a que profundice en las promesas de Dios y que tengas la total garantía de que Él es más que suficiente. Gracias por darle like a esta transmisión. Gracias por compartir con otras personas este mensaje y un abrazo enorme para cada uno de ustedes.